Hay un tormento que no deja cicatrices visibles, pero que es más doloroso que cualquier herida física. Es la guerra que se libra no en un campo de batalla lejano, sino en el territorio silencioso de tu propia mente. Es el ruido incesante. Es la voz de la ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón en la garganta. Es el disco rayado de un error pasado que te roba el gozo del presente. Es la película de terror de un futuro catastrófico que te paraliza de miedo. ¿Has intentado razonar con él? ¿Has intentado pensar positivo? ¿Has intentado ignorarlo? Pero el tormento sigue ahí, como un león enjaulado, rugiendo dentro de tu cabeza, devorando tu paz y agotando tu alma. Y te preguntas, ¿por qué no puedo controlarlo? Porque esto, amado, no es una batalla de fuerza de voluntad, es una guerra espiritual. Es un asedio estratégico del enemigo para tomar el control de la fortaleza de tu mente y mantenerte en una prisión de tormento. Pero hoy ese asedio se rompe. Porque Dios no te ha llamado a ser un prisionero, te ha llamado a ser un guardián armado y te ha entregado las llaves de tu propia libertad. Te ha dado una oración que no es una súplica, sino un decreto de desalojo. En la enseñanza de hoy no vamos a pedir paz, vamos a imponer la paz. Voy a entregarte el manual de guerra del reino para tu mente. Aprenderás a demoler la fortaleza de la mentira, a tomar cautivo todo pensamiento y a activar el arma más poderosa de todas, la paz de Dios, que actuará como una guarnición militar alrededor de tu corazón. Así que si estás harto del ruido, si estás listo para silenciar la voz del enemigo y liberar tu mente del tormento de una vez y para siempre, prepárate, tu entrenamiento de liberación comienza ahora. Comencemos. Hermanos, hay una frase en la palabra de Dios tan poderosa, tan desafiante y tan aparentemente contradictoria que ha sido el campo de batalla de la fe para millones de creyentes. Es una frase que encontramos en el corazón mismo de la profecía de Isaías y que el apóstol Pedro repite como un hecho consumado. Por su llama fuimos nosotros curados. Y es aquí, en esta pequeña palabra, en este verbo en tiempo pasado, donde se esconde el escándalo y el poder de nuestra sanidad total. Porque en este mismo instante, mientras escuchas esto, tu cuerpo puede estar gritando de dolor. Tus ojos pueden estar viendo un diagnóstico médico aterrador. Tus sentimientos pueden estar sumergidos en la desesperación. Y la palabra de Dios te mira a los ojos no con una promesa futura, sino con una declaración pasada y te dice, ya fuiste curado. ¿Cómo reconciliamos esta aparente contradicción? ¿Está Dios ciego a nuestro sufrimiento? ¿Está su palabra mintiendo? ¿O será que hemos malinterpretado por completa la naturaleza de la promesa? La primera y más crucial revelación que debemos recibir para activar un milagro de sanidad es esta. La palabra de Dios no fue escrita para describir tu experiencia, fue escrita para definir tu realidad legal. Y tu fe es el puente que transporta esa realidad legal del mundo invisible de la eternidad al mundo visible de tu experiencia presente. El problema de nuestra fe es que hemos sido entrenados por el mundo para operar al revés. El mundo nos enseña a creer en base a lo que vemos, ver para creer. Si siento dolor, entonces la realidad es que estoy enfermo. Si el examen de laboratorio dice positivo, entonces esa es la verdad. Ponemos nuestros 5 sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, como el juez supremo de lo que es real. Pero el reino de Dios opera bajo una ley superior. La fe no es una respuesta a la evidencia, la fe es la evidencia. La carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1 nos da esta definición. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no niega la existencia del síntoma. La fe no finge que el dolor no existe. La fe es lo suficientemente valiente como para mirar el síntoma a los ojos y decirle, tú eres un hecho, pero no eres la verdad. Los hechos cambian, los síntomas fluctúan, los diagnósticos pueden equivocarse. Pero la palabra de Dios, la verdad, permanece para siempre. Y la verdad dice que por su llaga tú fuiste sano. La fe es la decisión consciente y radical de alinear. Pensemos en esto en términos legales. Imagina que un ancestro tuyo, inmensamente rico, te ha dejado una herencia colosal. El testamento ha sido leído, el juez ha dictado la sentencia y legalmente tú eres multimillonario. Ese es un hecho consumado en los registros legales. Pero tú por ignorancia sigues viviendo en la pobreza, en una choza, luchando por la comida de cada día. El hecho de que estás viviendo en la pobreza anula la realidad legal de que eres rico, ¿no? Simplemente significa que no te has apropiado de tu herencia. No has ido al banco con tu título de propiedad a reclamar lo que legalmente te pertenece. La sanidad es exactamente igual. La promesa de Isaías 53 y de Primera de Pedro 2:24 es tu título de propiedad. Es el testamento sellado con la sangre de Jesucristo, que declara legalmente que tu sanidad ya fue comprada y pagada. Es un hecho consumado en la Corte Suprema del cielo. Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, lo consumó todo. Pagó la deuda de tu pecado y pagó el precio de tu sanidad.
Por lo tanto, cuando tú oras por sanidad, no estás rogándole a Dios que decida sanarte, estás yendo al banco del cielo con tu título de propiedad en la mano para hacer un retiro de la herencia que ya es tuya. Este entendimiento lo cambia todo, desplaza la responsabilidad de Dios hacia nosotros. Ya la pregunta no es, ¿querrá Dios sanarme? La pregunta es, ¿creeré yo lo que Dios ya hizo por mí? Ya no es un problema de su voluntad, es un problema de nuestra recepción. La razón por la que la Biblia habla en tiempo pasado, fuimos curados, es para establecer que la obra de Dios ya está completa. La pelota está ahora en nuestra cancha. ¿Aceptaremos el reporte de nuestro sentido o nos pararemos firmes en el reporte del Señor? Esta verdad nos libera de la oración débil y dubitativa. La oración que nace de la duda dice, Señor, por favor, sáname si es tu voluntad. Pero la oración que nace de esta revelación legal es una oración de autoridad. Es una oración que dice, Padre, te doy gracias porque por las llagas de Jesús yo fui sano. Y ahora le hablo a este síntoma, a esta enfermedad, a este dolor y le digo, tú eres un mentiroso, eres un invasor ilegal en una propiedad que ya fue redimida. Te ordeno ahora en el nombre de Jesús que te vayas de mi cuerpo. Esta es la fe que honra a Dios, porque es la fe que toma su palabra como la realidad final, por encima de cualquier otra. Es la fe que le cree a Él más que a nuestros propios ojos. La promesa está escrita en el pasado porque la obra fue consumada en el pasado. Es un escándalo para nuestra lógica, pero es el fundamento de nuestro milagro. Ahora, para que nuestra fe sea inquebrantable, debemos entender a profundidad la transacción legal que ocurrió en la cruz, el intercambio divino que hizo de esta sanidad nuestra propiedad eterna. Amado, la cruz de nuestro Señor Jesucristo no fue un simple martirio, no fue la muerte trágica de un buen hombre, fue una transacción legal de proporciones cósmicas. Fue el momento en que el juez justo del universo ejecutó un plan, preparado desde antes de la fundación del mundo para reconciliar todas las cosas consigo mismo. En ese madero se estaba llevando a cabo un intercambio divino. Y si no entendemos la naturaleza legal de este intercambio, nunca podremos caminar en la plenitud de nuestra herencia. Hemos aceptado con gozo una parte de la transacción, que Él se hizo pecado por nosotros. Pero hoy el Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos a la segunda mitad de la factura que Él pagó. Porque en esa cruz, Jesús no solo cargó con tu pecado, Él cargó con tu enfermedad. Para entender esto, debemos ir al documento legal más importante del Antiguo Testamento sobre la obra redentora del Mesías, el libro del profeta Isaías, en su capítulo 53. Esta es la radiografía del Calvario, escrita cientos de años antes de que ocurriera. Y en los versículos 4 y 5, la pluma inspirada por Dios detalla el alcance de este intercambio. Escucha con reverencia, porque este es el acta de tu liberación. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Detengámonos aquí. Esta no es una poesía para conmovernos, es un contrato legal que debemos ejecutar. Analizamos palabra por palabra, como lo haría un abogado celestial. El versículo 4 comienza con la palabra ciertamente. No es un cuestionario, no es una tal vez, es una afirmación legal absoluta. Y luego dice, llevó Él nuestras enfermedades. La palabra hebrea original para llevó es nasa. Esta palabra no significa sentir lástima por, significa cargar, levantar y llevarse. Es la misma palabra que se usa cuando alguien quita una carga pesada de un lugar para llevarla a otro. Es un acto de sustitución. Jesús en la cruz literalmente actuó como un pararrayos divino. Él atrajo hacia su propio ser la totalidad de nuestras enfermedades, el cáncer, la artritis, la diabetes, la depresión. Las levantó de nosotros y se las llevó lejos, pero no se detuvo ahí. La frase continúa, y sufrimos nuestros dolores. La palabra hebrea para sufrir aquí es sabal. Significa cargar como un peso, aguantar, soportar el dolor de. Jesús no solo se llevó la enfermedad como un concepto legal, Él absorbió en su propio ser el dolor, la angustia, el tormento mental y emocional que esas enfermedades producen. Él sufrió tu dolor para que tú no tuvieras que sufrirlo. Él cargó tu depresión para que tú pudieras caminar en su gozo. Fue un intercambio total y absoluto. Nosotros, que merecíamos la enfermedad y el dolor como paga del pecado, le dimos a Él esa carga. Y Él, que merecía la salud y el gozo perfecto, nos dio a nosotros su justicia. Y el versículo 5 sella la transacción. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llama fuimos nosotros curados. La palabra llaga o herida se refiere a su cuerpo destrozado, a los latigazos, a la corona de espinas, a los clavos, a la lanza. El precio de nuestra sanidad fue el cuerpo roto de Dios. Cada golpe que Él recibió fue un pago por la sanidad de una parte de nuestro cuerpo. Y fíjate de nuevo en el tiempo del verbo, fuimos curados.
tiempo pasado, hecho consumado. Ahora bien, algunos, en un intento de espiritualizar esta promesa, han dicho, pero esto solo se refiere a la sanidad espiritual del pecado. Pero el propio Espíritu Santo, a través de los autores del Evangelio, refuta esa mentira. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, después de que Jesús había pasado una tarde sanando esencialmente a las multitudes, liberándolas de dolencias y demonios, el versículo 17 nos da la interpretación divina. Dice que Jesús hizo todo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, toma la profecía de Isaías 53, versículo 4, y la aplicación directa e inequívocamente a la sanidad física. No hay debate sobre el heno. La sanidad de tu cuerpo está incluida en el precio de la redención. Esta revelación es el fundamento de nuestra autoridad. Tu sanidad no es una limosna que le pides a un Dios reacio. Es una herencia que reclama como hijo. Es un derecho legal que fue comprado y pagado en su totalidad. Vivir enfermo, aceptando la enfermedad como la voluntad de Dios, es, en cierto sentido, un insulto a la obra consumada de Cristo. Es como si le dijera, Señor, gracias por llevarte mis pecados, pero el sufrimiento que pasaste por mis enfermedades fue en vano, porque yo he decidido quedármelas. Es una teología que anula el poder de la cruz. La oración que activa esta sanidad no nace de la duda, nace de esta certeza legal. Es la oración de un heredero que camina hacia el banco del cielo, no con un formulario de solicitud de préstamo, sino con el título de propiedad en la mano. Y ese título de propiedad está firmado con la sangre de Jesús y tiene escrita la cláusula, por su llaga tú fuiste curado. Tu fe no crea la cordura, tu fe se apropia de la sanidad que ya fue creada y pagada. Esta es la base legal. No hay argumento en el infierno que pueda refutar esta verdad. El precio fue pagado. La obra está consumada. Pero si esto es verdad, si nuestra sanidad es un hecho consumado y legal, ¿por qué entonces nuestro cuerpo sigue enfermo? ¿Por qué esta aparente contradicción? Porque hay un ladrón, un opresor que busca robar activamente esta herencia que nos pertenece. Amado, la revelación legal de Isaías 53 es la factura que demuestra que Jesús, nuestro sustituto, cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es la verdad del gran intercambio. Y esta verdad es tan fundamental que el Espíritu Santo no la dejó solo en el Antiguo Testamento. La tomó y la cementó en el Nuevo Pacto, no como una profecía, sino como un hecho consumado para la iglesia. El Pedro apóstol, escribiendo décadas después de la cruz bajo la plena inspiración del Espíritu Santo, toma esta verdad de Isaías y la convierte en la piedra angular de nuestra identidad sanada. Y es aquí donde debemos demoler la mentalidad de favor para abrazar la autoridad de la herencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Él nos da este decreto de emancipación para nuestro cuerpo. Hablando de Jesús, escribe, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos a los pecados vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué declaración tan absoluta! Pedro, escribiéndole a creyentes que sin duda estaban enfermos, que tenían dolores, que enfrentaban plagas, tiene la audacia espiritual de no decirles seréis sanos si oráis lo suficiente. Le declaramos que fuisteis sanos. Está usando el mismo tiempo pasado legal que Isaías, confirmando que la sanidad no es un evento futuro que esperamos, sino un hecho pasado que reclamamos. Esta revelación debe revolucionar nuestra postura en la oración. Durante generaciones hemos sido entrenados para orar por sanidad como si fuera un favor opcional de Dios. Nos acercamos al trono como un mendigo que pide una limosna, esperando que el rey, si está de buen humor, nos arroje una moneda de sanidad. Y por eso nuestra oración es débil, está llena de si es tu voluntad, de por favor Señor, de quizás, es una oración de incertidumbre. Pero la palabra de Dios nos enseña que la sanidad no es un favor que rogamos, es una herencia que reclamamos. ¿Cuál es la diferencia? Un favor depende del estado de ánimo del dador. Una herencia depende de la validez de un testamento. Y nosotros tenemos un testamento sellado con la sangre de Jesucristo. Y en la cláusula de beneficio está escrito claramente, por su herida fuisteis sanos. La sanidad es parte legal de nuestra herencia. Así como el perdón de los pecados, la vida eterna y la adopción como hijos nos pertenecen por derecho de pacto, la sanidad divina también nos pertenece. Cuando entiendes esto, deja de orar como un mendigo y empiezas a orar como un hijo heredero. Deja de suplicar y empiezas a decretar. Tu oración cambia. Ya no es una oración pasiva de petición, es una oración activa de apropiación. Es ir al banco del cielo, no con una solicitud de préstamo, sino con el título de propiedad en la mano y decirle al cajero, vengo a hacer un retiro de la herencia que mi padre ya depositó a mi nombre. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque esta mentalidad de herencia es la que genera la fe que mueve las montañas. Mientras ores por sanidad como un favor, tu fe siempre será débil, porque dependerá de la voluntad desconocida de Dios en ese momento.
Pero cuando oras por sanidad como una herencia, tu fe se vuelve inquebrantable. ¿Por qué? Porque ya no estás basando tu fe en un sentimiento o en un resultado incierto. Estás basando tu fe en un documento legal ya firmado. Estás parado sobre la roca de una obra consumada, de un precio pagado, de una verdad eterna. Tu fe no depende de tus síntomas, depende del testamento. El enemigo de tu alma le tiene pánico a un creyente que entiende esta verdad. Él puede manejar tus súplicas temerosas, pero no tiene defensa contra un hijo del rey que se para firme sobre la herencia que Cristo le compró y le dice: enfermedad, eres un invasor ilegal. Estás en un territorio que no te pertenece. Mi sanidad ya fue comprada y pagada en el Calvario por la herida de Jesús. Yo fui sano y te ordeno ahora, en el nombre de Jesús, que sueltes mi cuerpo y te vayas. Esa es la oración que hace temblar al infierno. No es arrogancia, es simplemente estar de acuerdo con la ley del reino. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, esta promesa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y nosotros acabamos de probar por la boca de Isaías, de Mateo y de Pedro que la sanidad es la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos pedirla con absoluta confianza, sabiendo que Él nos oye. Esta verdad nos libera de la condenación. Si la sanidad es un favor, entonces cuando no la recibimos concluimos que es porque no somos lo suficientemente buenos, porque Dios está enojado, porque nos falta algo. Pero si la sanidad es una herencia, el enfoque cambia. El problema ya no es la voluntad de Dios, que es inmutable, sino nuestra capacidad para recibir y apropiarnos de lo que ya es nuestro. Nos mueve de la condenación. Dios no quiere la responsabilidad de la fe. ¿Cómo me apropio de esto? Así que, hermano, hermana, tatúa esta verdad en tu espíritu. La misma sangre que te compró el perdón de tus pecados te compró la sanidad de tu cuerpo. No son dos paquetes separados. Es la misma redención integral. No eres un mendigo esperando un milagro. Eres un heredero reclamando tu propiedad. Hemos establecido el fundamento legal más sólido que existe. La sanidad es la voluntad de Dios, fue pagada en la cruz y es nuestra herencia legal ahora mismo. Sin embargo, en nuestra vida diaria nos enfrentamos a una batalla brutal entre lo que la palabra dice que es nuestro y lo que nuestro cuerpo nos grita que es real. Amado, aquí es donde la guerra se vuelve real. Hemos establecido en la corte del cielo nuestra herencia legal. Por su llaga fuimos curados. Tenemos el título de propiedad firmado con la sangre de Cristo. Pero en el momento en que salimos de la corte y volvemos a nuestra vida diaria, nos encontramos en medio de un campo de batalla furioso. Es la batalla de los dos reportes. Es un conflicto de información, una guerra entre dos realidades que luchan por el dominio de nuestra mente y de nuestro cuerpo. De un lado está el informe de nuestros sentidos. Del otro está el reporte del Señor. Y la totalidad de nuestra victoria en la sanidad depende de esta única decisión. ¿A cuál de los dos informes le vas a dar tu fe? Pensemos en el primer reporte, el reporte de los sentidos. Este reporte es ruidoso, es insistente, es abrumador, es el dolor agudo que sientes en tu espalda. Son los resultados del laboratorio que el médico te entrega con una mirada sombría. Son los síntomas visibles en el espejo. Es el mareo, la debilidad, la fiebre. Estos son hechos. No podemos negarlo. Fingir que el dolor no existe no es fe, es autoengaño. El reporte de los sentidos es real, es tangible y grita pidiendo tu atención y tu acuerdo. Pero luego tenemos el segundo reporte, el reporte del Señor. Este informe no es un sentimiento, es una declaración legal escrita. Es la palabra de Dios. Es Isaías capítulo 53, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Es primera de Pedro capítulo 2, por cuya herida fuisteis sanados. Es el Salmo 103, Él es quien sana todas tus dolencias. Este reporte no es un hecho natural, es la verdad sobrenatural. La diferencia es crucial, los hechos cambian, pero la verdad es eterna e inmutable. Y la batalla por tu sanidad se libra en el campo de tu mente en el momento en que estos dos reportes chocan. El enemigo de tu alma es el maestro de la intimidación. Su estrategia número 1 es tomar el reporte de tus sentidos, el dolor, el diagnóstico, y magnificarlo, ponerlo en una pantalla gigante frente a tus ojos, hasta que ese hecho se vuelva más grande y más real para ti que la verdad de la palabra de Dios. Él quiere que te obsesiones con tus síntomas, que hables de tu dolor, que investiga tu enfermedad en internet, que medita en el informe del médico. ¿Por qué? Porque sabe que aquello en lo que enfocas tu fe es aquello a lo que le das poder para gobernar tu vida. Esta batalla no es nueva, es la misma batalla que enfrentó el pueblo de Israel en Cades Barnea. Dios le dio el reporte del Señor: he aquí, yo os he entregado la tierra, subid y tomad posesión de ella. Esa era la verdad. Pero luego enviaron a 2 espías a ver la tierra. 10 de ellos regresaron con el reporte de los sentidos. En Números capítulo 13 ellos dijeron: vimos allí gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vieron gigantes. Eso era un hecho. Vieron ciudades amuralladas. Era un hecho.
Y su conclusión basada en los hechos fue: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero hubo dos hombres, Josué y Caleb, que operaron desde una dimensión diferente. Ellos vieron los mismos hechos, vieron a los mismos gigantes, pero se negaron a ser intimidados por ellos. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban fijos en el reporte del Señor. Y su respuesta fue: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Y cuál fue el resultado? La nación entera decidió creerle al informe de los sentidos, al informe del miedo, al informe de los hechos. Y por esa decisión, esa generación entera murió en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Su incredulidad anuló la promesa de Dios. Pero Josué y Caleb, los únicos que se aferraron al reporte del Señor, fueron los que sí heredaron la tierra. Amado, tu enfermedad es tu gigante. Tu diagnóstico es la ciudad amurallada. Y el diablo es el espía que te susurra: no puede. Es demasiado grande. Eres como una langosta y tú tienes una elección. Puedes ponerte de acuerdo con el reporte de los gigantes y morir en el desierto de tu enfermedad. O puedes ser un Josué, un Caleb, y levantarte en fe, mirar a ese gigante del cáncer, de la artritis, de la diabetes a los ojos y declararle: tú eres un hecho real, pero no eres la verdad final. Mi Dios es más grande que tú. Y el reporte del Señor, la palabra de mi Dios dice que por sus llagas yo fui sano. Así que te digo a ti, gigante, que te callas y te vas, porque yo voy a poseer mi tierra prometida de la salud divina. Esta es la batalla de la fe. No es una batalla para obtener la cordura, es una batalla para creer en la cordura que ya fue obtenida. Es una guerra de confesión. ¿Qué voz vas a magnificar? ¿La voz de tu cuerpo o la voz de tu Dios? El profeta Isaías, en el mismo capítulo 53, hizo la pregunta clave: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo del poder de Dios, su poder sanador, se manifiesta sobre aquellos que se atreven a creer su anuncio, su reporte. La oración que activa la sanidad ahora es la que toma una decisión de calidad. Es una oración que dice: Padre, te doy gracias por los médicos y la ciencia, pero hoy elijo someter el reporte del médico al reporte de mi Rey. La autoridad final en mi vida no son mis síntomas, es tu palabra. Y tu palabra dice que fui sanado. Elijo creer ese reporte y no seré movido. Hemos establecido la verdad, el precio pagado, la identidad del ladrón y la batalla de la fe. Pero a menudo la razón por la que no podemos ganar esta batalla de los reportes es porque hay un traidor interno que ya ha saboteado nuestra fe, la fortaleza de la duda. Amado, la revelación de que somos los guardianes de nuestra propia mente es la que nos devuelve el poder. Pero un guardián en la muralla no gana una guerra solo con autoridad, la gana con armas. Y el enemigo de nuestra alma, que es un mentiroso, no le teme a nuestra fuerza de voluntad, no le teme a nuestros pensamientos positivos, no le teme a nuestra lógica humana. Él tiembla ante una sola arma, la única arma ofensiva en toda la armadura de Dios, la única arma que no ha sido creada en la tierra, sino que ha descendido del cielo. Esta arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hemos sido engañados al pensar que la Biblia es un libro de consuelo pasivo. No, es un arsenal. Cada promesa es una espada, cada verdad es un misil. Y la oración que libera nuestra mente del tormento no es la que se queja del problema, es la que ataca el problema con la artillería de la palabra de Dios. Hemos aprendido a ser guardianes en la puerta, ahora vamos a aprender a ser soldados en la ofensiva. No solo vamos a rechazar el pensamiento negativo, vamos a destruirlo en su raíz. El Pablo apóstol, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, nos da el manual de operaciones para esta guerra. Nos dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Este es el lenguaje de la demolición. Una fortaleza es ese pensamiento negativo que ha vivido en tu mente por tanto tiempo, que se ha convertido en tu normalidad. La fortaleza de la escasez: nunca tendré suficiente. La fortaleza de la condenación: no soy digno del amor de Dios. La fortaleza del miedo: algo malo va a pasar. ¿Y cómo están construidas estas fortalezas? Pablo nos dice que están hechos de argumentos. El diablo es un abogado retorcido. Él no solo te dice una mentira, te la argumenta. Te dice: no eres digno porque fallaste en esto y aquello. Te dice: nunca saldrás de deuda porque mira la economía y mira tu salario. Y es aquí donde la mayoría de los creyentes pierden la batalla e intentan contraargumentar con su propia lógica. La única arma que derriba un argumento del infierno es una verdad del cielo. Y esa verdad es la espada del Espíritu. La carta a los Hebreos 4 capítulos, versículo 12, describe nuestra arma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es un libro muerto, es un arma viva.
Es una espada tan afilada que puede discernir la mentira en la raíz de un pensamiento y cortarla de un tajo. El ejemplo supremo de cómo usar esta espada nos lo dio nuestro Señor Jesús en el desierto. 3 veces Satanás lo atacó con un argumento, con una tentación, con una mentira sutil. Y 3 veces Jesús no discutió, no razonó, no usó su poder divino para lanzar un rayo. Su única respuesta fue desenvainar la espada. 3 veces contraatacó con el poder devastador de Cristo está. Él no le dijo a Satanás su opinión, le declaró la ley infalible del reino. Y el resultado, en Mateo capítulo 4, es que el diablo entonces le dejó. El enemigo no puede resistir la palabra de Dios declarada con autoridad. Así es como libramos esta guerra. El cómo es crucial. No es suficiente con leer la promesa. Debemos declararla. Tu boca es el instrumento que desata el poder de la espada. Cuando el pensamiento de tormento financiero te ataca, el guardián en ti, punto 4. Same old road, but no, you're next to me. Every drop keeps calling out your name. Nothing here ever feels the same. I tried to let it wash away, but you come back with every wave. When it rains, I think of you. Every sound just pulls me through. All the nights we never saved, now they fall with every rain. When it rains, I feel it more like you. Lo detiene en la puerta, pero el soldado en ti, punto 5, lo ataca. Abres tu boca y contraatacas. Ya no ora, Señor, por favor, ayúdame con mi dinero. Le hablas al argumento, dice, argumento de escasez, eres un mentiroso, te derribo ahora. Porque escrito está en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi realidad es la abundancia de sus riquezas, no tu mentira. Cuando el pensamiento de condenación te acuse por tu pasado, desenvaina la espada de Romanos capítulo 8, versículo 1 y declara, voz de acusación te silencio, eres un mentiroso. Porque escrito está, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi deuda fue pagada en la cruz, soy la justicia de Dios. ¿Ves el poder? Has dejado de ser la víctima de la conversación para convertirte en el general que dicta los términos de la conversación. Esta es la oración que activa la paz. Es el acto de tomar tu autoridad y limpiar activamente tu territorio mental. No es una lucha agotadora, porque no lo haces con tu fuerza. Lo haces con la fuerza de la palabra que es viva y eficaz. Tú simplemente tienes la audacia de hablarla. Cada vez que declara la palabra de Dios sobre un pensamiento negativo, estás lanzando una bomba de luz que desintegra la oscuridad. Estás demoliendo ladrillo por ladrillo la fortaleza que te han mantenido prisionero. Este acto de demolición es la guerra ofensiva. Ha detenido al invasor en la puerta. Ahora lo ha atacado y ha destruido su base de operaciones. Pero un general victorioso sabe que la guerra no termina con la demolición. El territorio conquistado no puede quedar vacío. Debe ser reconstruido. Amados, la demolición de la fortaleza del enemigo con la espada de la palabra es un acto de guerra victorioso. Hemos limpiado el territorio. Pero la liberación espiritual incompleta es una de las trampas más peligrosas del enemigo. El Señor Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, nos dio la advertencia más solemne sobre esto. Él habló de un espíritu inmundo que es expulsado de un hombre. La casa del alma queda desocupada, barrida y adornada. Es una casa limpia, sí, pero está vacía. Y el espíritu, al encontrarla así, regresa con otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de esa persona es peor que el primero. Esta parábola es aterradora y es nuestra instrucción estratégica. Nos enseña que la victoria no está en el desalojo, sino en la ocupación. No basta con sacar la oscuridad de nuestra mente. Debemos llenarla intencionalmente con la luz. Una mente vacía es un vacío que la naturaleza espiritual aborrece e invitará al tormento a regresar. Por lo tanto, la oración que nos libera no termina cuando echamos fuera la mentira, culmina cuando reemplazamos esa mentira con la verdad divina. Este es el principio de la renovación. La vida cristiana no es solo una lista de no harás. No es solo no pensarás en el miedo, no pensarás en la lujuria, no pensarás en la amargura. Ese es un cristianismo de vacío, agotador e imposible de mantener. El verdadero cristianismo es una... El Pablo Apóstol, el gran estratega de la guerra mental, nos da el manual de ocupación en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Después de habernos dicho en versículos anteriores que no nos afanemos por nada, nos da la orden militar para mantener esa paz. Y esta es, amados, la lista de los muebles del cielo con los que debemos amueblar la casa de nuestra mente. Escuchen esta orden divina. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa última frase no es una sugerencia. En esto pensado es un mandato, es una orden militar. La palabra griega logizomai significa calcular, meditar, enfocar intencionalmente. Pablo nos está dando la estrategia de guerra. Una vez que ha derribado el argumento del enemigo con la espada, inmediatamente construye en ese mismo lugar una fortaleza de luz meditando en estas cosas. Analizamos nuestra lista de materiales de construcción. El enemigo te ataca con la mentira de no eres capaz. Lo reemplazas meditando en todo lo verdadero, la verdad de que todo lo puedo en Cristo, la verdad de que soy la justicia de Dios en Él. La verdad de Dios es tu nuevo material de pensamiento. El enemigo te ataca con pensamientos de crítica, de queja, de amargura contra otra persona. Lo reemplazas meditando en todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Esto es una disciplina radical. Es el acto de buscar intencionalmente una cosa buena, una virtud, algo digno de alabanza en esa persona o situación y forzar tu mente a meditar en eso. Es un acto de guerra contra el espíritu de crítica. Tu mente está atormentada por pensamientos impuros, por imágenes del pasado. Los reemplazas meditando agresivamente en todo lo puro. Llena tu mente con la belleza de un salmo, con la santidad del carácter de Cristo, con la pureza de la creación de Dios. No dejes espacio para la basura. Te atormenta la injusticia de tu situación. Lo reemplazas meditando en todo lo justo y todo lo honesto, anclando tu alma en la certeza de que tu juez es justo y que su justicia prevalecerá. Esta no es la ley de la atracción del mundo. No es pensamiento positivo humanista. El pensamiento positivo te dice que pienses soy rico cuando estés en quiebra basándote en tu propia voluntad. La renovación bíblica es radicalmente diferente. No te pide que inventes una realidad, te ordena que medites en la verdad que ya ha sido establecida por Dios. Tu meditación no se basa en tu deseo, se basa en su palabra. El poder no viene de tu mente, palabra viene del Espíritu Santo que toma esa verdadera en la que estás meditando y la usa para transformar tu corazón. Este es el proceso de renovación de vuestro entendimiento del que habla Romanos capítulo 12. Es la forma en que somos transformados. Es un proceso activo, a veces difícil, de reentrenar nuestro cerebro. Cada vez que rechazas una mentira y eliges meditar en la verdad de Filipenses 4:8, estás literalmente cavando un nuevo surco neuronal en tu mente. Estás construyendo un nuevo camino. Y mientras más caminas por ese nuevo sendero de la verdad, de la pureza y de la alabanza, el viejo sendero del tormento cubierto de maleza por la falta de uso se vuelve intransitable. Esta es la verdadera paz mental. No es una mente vacía, es una mente llena, tan llena de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, que cuando el pensamiento de tormento toca la puerta, no hay habitaciones disponibles. El cartel de no hay vacantes está colgado. La casa está barrida, sí, pero ya no está vacía. Está llena, está ocupada, está habitada por el rey. Hemos limpiado la casa, hemos echado al invasor, hemos demolido su fortaleza y ahora la hemos amueblado con la gloria del cielo. Pero hay un alma más, una que no solo llena la casa, sino que cambia la atmósfera que la rodea. Amados, la disciplina de reemplazar agresivamente las mentiras del enemigo con la verdad de la palabra de Dios es la que reconstruye las murallas de nuestra mente. Es la obra de arquitectura que nos da una nueva fortaleza. Pero todo guerrero experimentado sabe que a veces, incluso después de haber ganado la batalla del pensamiento, el humo de la guerra permanece. El argumento ha sido derribado, la mentira ha sido reemplazada, pero el sentimiento de angustia, esa pesadez en el pecho, esa atmósfera de opresión, todavía se aferra a nosotros. Es aquí donde el enemigo intenta su último contraataque. No puedes ganar en el campo de la verdad, así que intenta ganar. Si la palabra de Dios es la espada que corta la mentira, la alabanza es el viento recio del espíritu que disipa el humo de la opresión. La oración que desata la paz mental no está completa si solo lidiamos con el argumento. También debemos lidiar con la atmósfera. El tormento mental no es solo un mal pensamiento, es un espíritu de pesadumbre o espíritu angustiado, como lo llama el profeta Isaías. Y este espíritu, esta atmósfera de muerte, de tristeza, de miedo, no puede ser simplemente razonada, debe ser desplazada. No se lucha contra la oscuridad, se enciende la luz. Y la alabanza, amado, es el acto de encender la luz más brillante del universo en medio de nuestra noche más oscura. Aquí es donde debemos desaprender una de las mayores mentiras de la religión. Hemos sido enseñados a alabar a Dios cuando nos sentimos bien, cuando el milagro llega, cuando tenemos ganas. Pero eso no es fe, es una simple reacción. La verdadera alabanza del alma de guerra es la que el apóstol en Hebreos capítulo 13 llama un sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio? Es algo que te cuesta. Es el acto de abrir tu boca para magnificar a Dios precisamente cuando cada célula de tu cuerpo y cada emoción en tu alma te gritan, que te quejes, que llores, que te llama. Es la fe en su forma más violenta.
Es la decisión de tu voluntad como rey de tu propia alma de decirle a tus sentimientos, ustedes no me van a gobernar, yo no alabo a Dios por cómo me siento, lo alabo por quién es Él. Y Él es digno, aunque yo esté muriendo por dentro, esta alabanza sacrificial es la que el enemigo no puede soportar. Satanás, en su origen como Lucifer, fue el director de la alabanza en el cielo. Su caída fue causada por su deseo de recibir la adoración que solo le pertenece a Dios. Por lo tanto, cuando tú, un ser humano redimido, en medio de tu tormento, eliges darle a Dios la misma alabanza que Él codició, estás pisoteando su orgullo. Tu canto en medio de la prueba es una bofetada espiritual para Él. Le recuerda su caída, su derrota y la victoria de Cristo. La alabanza lo atormenta y lo obliga a huir. Pero la alabanza no solo expulsa al enemigo, hace algo aún más poderoso, invita al rey. El Salmo 22, versículo 3, nos da el secreto más profundo de la guerra atmosférica. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra hebrea para habita también significa estar entronizado. Dios entroniza su presencia sobre las alabanzas de su pueblo. Piénsalo, cuando tu mente está en tormento, es porque el miedo o la ansiedad han construido un pequeño trono en tu corazón desde el cual te gobiernan. Pero cuando tú, por un acto de fe, empiezas a alabar a Dios, estás demoliendo ese trono de miedo y estás con tus palabras de adoración construyendo un trono para el Rey del universo. ¿Y qué sucede cuando el Rey de la Gloria, el Príncipe de Paz, acepta tu invitación y se sienta en el trono de tu mente? La paz es instantánea. La opresión no puede coexistir con su presencia gloriosa. La alabanza no pide la paz, la verdad, porque trae a la persona que es la paz. El ejemplo más explosivo de esto en la Biblia es el de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Estaban en la peor situación de tormento imaginable, no solo mental sino físico. Habían sido azotados brutalmente. Estaban en el calabozo más profundo, a medianoche, con sus pies atados en el cepo. La desesperanza era total. ¿Y qué hicieron? Se quejaron. ¿Le pidieron a Dios que lo sacara? No. El versículo 25 nos dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban haciendo un sacrificio de alabanza en la hora más oscura. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Un sentimiento de paz? No, fue un terremoto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza sacrificial en medio del tormento desató un poder que sacudió los cimientos de la prisión. Amado, cuando tu mente es una prisión de tormento, cuando te sientes encadenado por la ansiedad o la depresión, tu alabanza sacrificial es el terremoto espiritual que Dios usará para romper tus cadenas y abrir tus puertas. No subestimes el poder de esta arma. Es el arma que Dios nos da para la batalla emocional. La espada de la palabra derrota el argumento. La renovación de la mente reemplaza la mentira. Y la alabanza expulsa la atmósfera de opresión. La aplicación es práctica. Cuando el tormento mental te asalte, cuando esa nube de pesadumbre intente descender, no te rindas a ella, pelea. Pon música de adoración en tu casa, en tu carro, en tus oídos. Canta en voz alta aunque tu voz esté temblando. Si no puedes cantar, toma un salmo de alabanza, como el Salmo 103 o el Salmo 145, y léelo en voz alta. Declara su grandeza, declara su bondad. Obliga a tu alma a bendecir al Señor. Hazlo por 5 minutos, hazlo por 10, y te aseguro que esa atmósfera de opresión comenzará a disiparse y la presencia del Príncipe de Paz llenará la habitación. Hemos limpiado la casa, la hemos amueblado y ahora hemos cambiado la atmósfera. Estamos en una posición de victoria casi total. Pero falta un último acto de autoridad, el que nos asegura que los pensamientos derribados no vuelvan a levantarse. Amado, el acto de adorar a Dios en medio de la tormenta mental es el que cambia la atmósfera y entroniza su presencia sobre nuestra angustia. Pero la palabra de Dios nos llama a un nivel final de autoridad, a un acto de guerra tan específico y tan poderoso que es el clímax de nuestra responsabilidad como guardianes de nuestra mente. No estamos llamados solo a rechazar, a reemplazar o a cambiar la atmósfera. Hemos sido comisionados para conquistar. El siguiente principio es el acto judicial del guerrero, el principio de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una de las frases más militares de todo el Nuevo Testamento. No es un lenguaje pasivo. No dice invita a los buenos pensamientos a entrar. No. Es un lenguaje de conquista, de dominio, de autoridad absoluta. Un soldado victorioso no le pide amablemente al enemigo que se vaya del territorio que ha invadido. Entra con la fuerza de su rey, captura a los rebeldes, los encadena y los somete a la ley de su reino. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha dado la autoridad para hacer con cada pensamiento negativo que osa invadir nuestra mente. La mayoría de nosotros hemos vivido como reyes débiles en nuestro propio palacio mental.
Permitimos que los pensamientos rebeldes de miedo, de duda y de amargura corran libremente por los pasillos, vandalizando nuestra paz, ensuciando nuestra alegría. A veces intentamos echarlos, pero vuelven a entrar por otra puerta. La estrategia de llevar cautivo es diferente. No es echar fuera, es capturar. Es el acto de identificar un pensamiento enemigo, perseguirlo, atraparlo, encadenarlo y someterlo. El apóstol Pablo nos da esta orden de guerra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Después de hablar de la destrucción de fortalezas y de derribar argumentos, nos da la estrategia de limpieza y ocupación y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analizamos esta orden, porque es nuestro manual de operaciones para la victoria mental. Primero dice llevando cautivo. Imagina que eres un soldado de élite del ejército de Dios. En el radar de tu mente aparece un blip, un pensamiento enemigo. Tu misión no es esconderte de él. Tu misión es capturarlo. En el instante en que aparece el pensamiento de no vas a poder, tú con tu autoridad espiritual le dices alto ahí. En el nombre de Jesús, quedas arrestado, te capturo. Este es un acto de voluntad, una decisión de no permitir que ese pensamiento siga moviéndose libremente por tu mente. Segundo, la orden dice todo pensamiento. ¿Qué autoridad tan inmensa se nos ha entregado? No solo los grandes pensamientos de blasfemia o de pecado grave, hacer la pequeña semilla de la preocupación, la raíz sutil de la envidia, el susurro de la autocompasión, la chispa de la irritación. Tenemos la autoridad para hacerle frente a cada uno de ellos. No hay pensamiento negativo, por pequeño o insignificante que parezca, que tenga el derecho de vivir ilegalmente en la mente de un hijo de Dios. Y tercero, y esta es la parte más gloriosa, ¿a dónde llevamos a este prisionero de guerra? Lo llevamos a la obediencia a Cristo. Esto es un acto de confrontación y de sometimiento. Tomas el pensamiento cautivo y lo arrastras, por así decirlo, hasta los pies de la cruz, hasta la presencia de la verdad de Cristo. Y allí lo obliga a arrodillarse. El pensamiento prisionero de estoy solo y abandonado es forzado a arrodillarse ante la verdad de Jesús que dice, yo estoy con vosotros todos los días. El pensamiento de esta enfermedad me va a matar es forzado a doblar su rodilla ante la verdad de la llaga de Cristo por la cual fuimos curados. Este es el acto de dominio más completo. Ningún solo ha rechazado la mentira, no solo la ha reemplazado, la ha humillado, la ha sometido. Le ha demostrado a ella ya todo el infierno quién es el que manda en el territorio de tu mente. Y al practicar esto, tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en una sala de tribunal donde tú eres el juez que ejecuta las leyes del reino de los cielos y donde toda mentira es declarada culpable y sentenciada a la obediencia. Esta autoridad no nace de nosotros, nace de nuestra posición en Cristo. Estamos sentados con Él en lugares celestiales, muy por encima de todo principado y potestad. Cuando llevamos cautivo un pensamiento, no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos ejerciendo la autoridad de aquel en cuyo nombre toda rodilla se dobla. Es su victoria la que estamos aplicando. Esta es la culminación de nuestro entrenamiento como guerreros. Hemos aprendido a ser guardianes, a ser soldados con la espada y ahora a ser jueces que ejecutan la sentencia. Es la práctica diaria de este principio lo que produce una mente verdaderamente renovada y libre. Es una disciplina, pero es la disciplina de la libertad. Cuando un creyente aprende a vivir de esta manera, guardando su mente, demoliendo fortalezas, reemplazando mentiras, cambiando la atmósfera con alabanza y llevando cautivo todo pensamiento, el resultado no es solo una victoria momentánea sobre un mal pensamiento. El resultado es el cumplimiento de una de las promesas más hermosas y anheladas de toda la palabra de Dios. Amados, la imagen de un creyente que se levanta en la autoridad de Cristo para capturar y someter sus propios pensamientos es la de un rey que ha tomado control de su reino interior. Y a todo rey victorioso, después de la batalla, le corresponde un trofeo, una recompensa que es la evidencia de su triunfo. La recompensa gloriosa por librar esta guerra en nuestra mente no es simplemente un momento de tranquilidad, es el cumplimiento de una de las promesas más extraordinarias de toda la palabra de Dios. Es el regalo de una paz que no es de este mundo, una paz que actúa como un guardián invencible para nuestra alma. Debemos entender que la paz de la que habla la Biblia no es un sentimiento pasivo, no es la ausencia de problemas. La paz del mundo es así. Estamos en paz si no hay deudas, si no hay enfermedades, si no hay conflictos. Pero esa paz es frágil, es una tregua que se rompe con la siguiente mala noticia. La paz de Dios es completamente diferente. No es la ausencia de la tormenta, es la presencia del Rey en medio de la tormenta. Es una paz activa, una paz que es una fuerza, una paz que es una persona. El príncipe de paz, Jesucristo mismo. Y esta paz es el resultado directo, la consecuencia gloriosa de la disciplina que hemos aprendido. No es algo que le rogamos a Dios que nos dé. Es algo que recibimos como el fruto de haber guardado nuestro corazón, de haber demolido las mentiras, de haber reemplazado la oscuridad con la luz
y de haber entronizado la alabanza en nuestro ser, has hecho el trabajo del soldado y ahora recibes la paz del vencedor. La palabra de Dios nos describe esta recompensa de una forma que debería llenar nuestro corazón de una seguridad absoluta. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, después de darnos la receta de la oración con acción de gracia, nos da la promesa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Desempaquemos este cofre del tesoro. Primero nos dice que es la paz de Dios. No es tu paz, no es una paz fabricada por tu mente positiva. Es una porción de la misma paz que reina en el cielo, importada directamente a tu alma. Luego dice que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz ilógica. Es la calma que sientes en el velorio de un ser querido. Es la serenidad que tienes antes de una cirugía peligrosa. Es la tranquilidad en medio de una crisis financiera. Es una paz que el mundo no puede entender y que se convierte en el testimonio más poderoso de que tu vida está anclada en una realidad superior. Pero la parte más poderosa es el verbo que usa guardará. Esta palabra en el original griego es phroureo. Es un término militar. No significa cuidar como se cuida una planta. Significa montar guardia como una guarnición de soldados. Significa proteger una ciudad de una invasión. La paz de Dios es un pelotón de élite de ángeles guerreros que Dios comisiona para que monten una guardia impenetrable alrededor de tu mundo interior. ¿Y qué es lo que guardan? El versículo nos lo dice: vuestros corazones y vuestros pensamientos guardan tu corazón, que es la sede de tus emociones, para que la ola de pánico no pueda ahogarte. Y guardan tus pensamientos, que es la puerta de entrada, para que las flechas de fuego del enemigo ya no puedan penetrar. Cuando tú has hecho tu trabajo de ser el centinela en la muralla, Dios respalda tu fidelidad enviando a su propia guardia celestial para reforzar tus defensas. Esta es la promesa cumplida. Ya no tienes que vivir en un estado de alerta constante, agotado por la batalla. Ha entrenado, ha luchado, ha establecido la verdad. Y ahora puedes descansar detrás de los muros de tu mente, sabiendo que la guarnición de la paz de Dios está vigilando por ti. Los pensamientos negativos pueden que intenten acercarse de nuevo, pero rebotarán contra el escudo impenetrable de la paz de Cristo. Esta paz es tu nueva normalidad. No es un sentimiento que viene y va. Es una fortaleza en la que puedes habitar cada día de tu vida si continúas practicando los principios del reino. Es la herencia de los que han decidido que su mente no será más un basurero para el diablo, sino un palacio para el rey. Es la atmósfera del cielo traída a la tierra de tu alma. Esta es la victoria. Esta es la promesa. Y ahora es el momento de tomar esta verdad revelada y convertirla en una realidad permanente en nuestra vida a través de la oración. Te invitamos a que, con toda la autoridad de un hijo del rey, hagas tuya esta poderosa oración de liberación mental. Padre celestial, Rey de paz y general de los ejércitos celestiales. Vengo ante tu trono, no como una víctima de mis pensamientos, sino como un guerrero revestido de tu autoridad. Reconozco que mi mente es un campo de batalla y que he permitido que el tormento del miedo, la ansiedad, la acusación y la negatividad invadan tu territorio sagrado. Hoy me arrepiento. Me arrepiento por cada vez que he estado de acuerdo con las mentiras del enemigo por encima de tu verdad. Me arrepiento por haber abierto la puerta de mi mente a la queja, al temor y a la duda. Renuncio ahora a todo acuerdo con el espíritu de tormento y me levanto en la autoridad que me ha dado. Soy el guardián de la puerta de mi mente y en el nombre poderoso de Jesús cierro la puerta ahora. Cierro la puerta a todo pensamiento que no venga de ti. Le hablo directamente a todo lo que ha atormentado mi mente. A ti, argumento de miedo que me muestra un futuro catastrófico, te derribo ahora con la espada del Espíritu. Porque escrito está: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te vas. A ti, fortaleza de condenación que me recuerda mis errores pasados, te demuelo ahora, porque escrito está: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi deuda fue pagada en la cruz, soy la justicia de Dios. Te callas. A ti, pensamiento de ansiedad y afán que intentas ahogar mi paz, te capturo. Te llevo cautivo a la obediencia de Cristo, porque escrito está: por nada estéis afanosos. Le entrego mi carga al Señor y recibo su paz. Declaro que mi mente está limpia y barrida por el poder de la palabra, y no el dejo vacío. La llena ahora. Por un acto de mi voluntad elijo pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Lleno mi mente con la virtud, con la alabanza, con la belleza de tu santidad. Mi mente es un palacio para el Rey. Y ahora cambio la atmósfera de mi alma. En lugar del espíritu angustiado, me visto con el manto de la alegría. Te alabo, Señor, te exalto, príncipe de paz. Te magnifico, Dios de mi victoria. Que tu presencia que habita en mi alabanza desaloje toda sombra de opresión y todo residuo de tormento. Y como fruto de esta guerra, como resultado de mi mente guardada y mi alma alineada, recibo ahora tu promesa.
doy la bienvenida a la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y le doy una orden a esa paz. Tú eres mi guarnición. Monta guardia en la puerta de mi corazón y de mis pensamientos en Cristo Jesús. El tormento se ha ido, la paz ha llegado, mi mente es libre, mi alma está en calma, hecho está en el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado hijo del Dios de paz, amada hija de la mente de Cristo, la enseñanza ha terminado, el manual de guerra ha sido entregado, las armas para tu liberación mental están ahora en tus manos, el ruido del caos ha sido silenciado, el tormento ha perdido su poder, la prisión de la ansiedad ha perdido sus cerrojos. A partir de hoy ya no eres un esclavo del caos, eres un guardián ungido de una mente que ha sido redimida, limpiada y sellada por el poder de Dios. Ahora ve y camina en esta nueva autoridad. No toleres más la tiranía de la negatividad. Cuando un pensamiento de miedo, de acusación o de amargura toca las puertas de tu mente, ya no lo invita a pasar. Recíbelo como el guardián que eres. Interrógalo, llévalo cautivo y somételo a la obediencia de Cristo. Has aprendido a demoler fortalezas. Ahora te comisiono a vivir en el palacio de la paz que ha construido en su lugar. Y si has recibido esta libertad en tu espíritu, si te comprometes a ser el guardián fiel de tu mente, te invita a que lo vende con un acto de autoridad. Primero, planta tu bandera de victoria. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu nuevo decreto legal sobre tu vida. Amén, mi mente es libre y la paz de Dios es mi guardián. Que tu comentario sea tu primera palabra de autoridad, una notificación al infierno de que el territorio de tu mente ha cambiado de dueño para siempre. Segundo, pasa esta llave de liberación. Piensa en cuántos creyentes sinceros están en este momento en la misma prisión de tormento de la que tú acabas de salir, creyendo que no hay escapatoria. Tu me gusta este video es como una luz en su celda. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, le estás pasando el manual de guerra, las armas y la llave de la libertad a un hermano que está cautivo. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado como un guerrero de élite, si quieres dominar cada arma del reino para vivir en victoria total, suscríbete y únete a este ejército de creyentes que estamos reclamando nuestra herencia en Cristo. Gracias por tu fe para ser libre. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que la paz de Dios, esa guarnición celestial, monte guardia impenetrable sobre tus pensamientos y tu corazón. Que tu mente sea una fortaleza de luz, un jardín de la palabra y un palacio para la presencia del Rey. Permanece en su paz.